Si a usted le dijeran que la situación de la pobreza, extrema pobreza, en todas sus formas en España es peor que en muchos países de Europa del Este, ¿se lo creería? Si le dijeran que con toda la que está cayendo la protección de ecosistemas en Estados Unidos es un desastre y que la tendencia actual es igual de mala, ¿se lo creería? Bueno, pues estos son algunos de los datos que aparecen en este mapa interactivo que depende de la ONU y que reflejan la situación de los objetivos sostenibles de desarrollo. Estos objetivos se plantearon en el 2015 por la ONU, repetimos, y tenían un horizonte del 2030. Y nosotros hemos elegido este tema aquí en Relatia porque esta semana había una reunión en Nueva York pues, para revisar la situación. Y cuando me tocaba hacer pues, una investigación de la situación y enterarme un poco de todo, pues me he encontrado esta joya, esta maravilla de mapa interactivo que me ha roto los esquemas, y por eso el vídeo de hoy es sobre eso y voy a enseñar a la gente a manejarlo. Invito a echar un vistazo rápido. Es decir, si nos vamos al mapa, aquí nos vamos a Interactive Map, la parte interactiva, está en inglés, eso sí, y abajo, en el mapa, vemos los 17 objetivos que se plantearon en el 2015. Por ejemplo, el primero es el de erradicar la pobreza, y aquí es donde vemos que verde es que está cumplido el objetivo, y el rojo es que tiene muchísimas dificultades. Y aquí hay muchas sorpresas, porque se ve verde cosas como en China y Rusia, mientras que España está en amarillo, es decir, bueno, eso no me cuadra. Bueno, aquí es donde tenemos que prestar atención a los datos, porque estos datos, 2/3 partes vienen de la propia ONU y un tercio de instituciones que parecen bastante fiables. Y además he visto el nombre de Jeffrey Sachs en todo esto, que es un hombre con bastante prestigio. Y lo que es más importante es que el propio mapa nos explica de dónde vienen los datos, es decir, aquí hay mucha transparencia y mucha sencillez. Es decir, aquí en la izquierda, si pincháramos en esta de Poverty Headcount, o sea, pobreza de cantidad de gente que vive con menos de $2, pues nos llevaría a estos datos y nos daría la muestra del mapa interactivo. Como todo, los datos tienen mucha profundidad, hay que saber interpretarlos, hay que ser un experto del tema. Nosotros no lo somos, pero, por ejemplo, en el tema de la pobreza, pues se me ocurre que podría ser porque en China, que lo vemos en verde, bueno, primero que tienen opacidad de datos ahí, correcto, pero segundo, en China el coste de la vida es muchísimo más barato que en España, es decir, con 2 euros en China haces muchísimas más cosas, excepto comprarte casas. Eso sí, lo muy interesante es el spillover score. El spillover este concepto, por lo visto, es lo que un país vierte en otro, en términos de sostenibilidad. Repito, la sostenibilidad no es solo ecología, es sostenibilidad social, económica y de muchos otros factores. Y en este spillover effect, es decir, lo que se vierte en otros países, vemos que los países desarrollados suelen tener efectos negativos, es decir, cuanto más oscuro, mejor. Y aquí pues, se me ocurre que una de las razones puede ser porque el consumo per cápita en estos países, por ejemplo en Estados Unidos, es muchísimo mayor que en el que pueda haber en la India. Es decir, un americano consume muchísimo más petróleo, tabaco, alcohol que un indio, eso no hay ninguna duda, o un chino. Pero también puede ser porque los países en vías de desarrollo tenían normas muy rígidas sobre temas de ecología y lo que hicieron es externalizar las industrias. Es decir, si tú tienes una fábrica que contamina en España, pues la mandabas a Indonesia, contaminabas a Indonesia y tú luego importabas todo barato y cumplías los objetivos de sostenibilidad. Bueno, pues este mapa lo que mide en parte es lo que no se medía antes, es decir, los efectos negativos. Y esta herramienta, el Trends, es lo que más me gusta, porque nos está diciendo hacia dónde vamos y, a mi entender, nos ayuda a evaluar lo que está haciendo nuestro gobierno actualmente. Y al ser 17 factores o 17 ámbitos que evalúan cada país y cada ámbito está dividido en varios indicadores, pues parece una forma bastante completa de comprender cómo está la situación de un país.
Y con esto yo creo que ya lo dejamos. Invito a la gente a venir, a echar un vistazo porque realmente rompe los esquemas, es decir, te saca de la visión túnel de tus ideas preconcebidas de, oh, pues Australia es así, Japón es así, etc. Y antes de que se me olvide, pues nos vamos a los famosos rankings, que es lo que nos gusta a todos, para comprobar que, bueno, algunas cosas nos rompen los esquemas y otras es lo de siempre, es decir, los primeros, los mejores de la clase, Finlandia, Suecia, Dinamarca, nada sorprendente. Pero si seguimos bajando empezamos a ver cosas que dices, bueno, es que todos los países son europeos. Y además vemos países, como decía antes, de Europa del Este. Y esto da en parte razón a Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, cuando decía que había que ampliar la Unión Europea porque está teniendo efectos positivos. Pues esto de la ONU aparentemente le da la razón. Aquí nuestra España aparece en el puesto 16, bueno, algo razonable. Japón, el primer país no europeo, no perteneciente al continente europeo, en el 21, y nos tenemos que ir al 36, creo que he visto antes, no, más abajo todavía, no, sí, por ahí está Estados Unidos, en el 39. China, que tiene muchos problemas y muchos desequilibrios, lógicamente, porque era un país muy pobre hace 40 años, pues está aquí, en el 63, que parece razonable, pero está por encima de Singapur, que tiene un nivel de vida altísimo, muchísimo más alto que el de España. Es decir, habría que venir aquí, mirar qué le está pasando a Singapur en términos de legislación, de economía, temas sociales, por qué están fallando aquí, etc. Es decir, un mapa interesantísimo, que es un auténtico vicio y que animo a todo el mundo a, pues, a echar un vistazo y a comprender mejor lo que son los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030. Muchas gracias.